Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Zona Historia. ¿Se acuerdan ustedes del proyecto Mare in Rure? Pues vuelve para hablarnos de la villa romana del Cañuelo. ¿Quieren saber más? Pues justo, como siempre, después de la cabecera. Pues sí, vamos a hablar de Mare in Rure. Como se acuerdan, creo que fue por abril, por ahí de este año, cuando hablamos de un proyecto de la Universidad de Cádiz para conectar el mar y el campo, ¿no? Y de hecho, su directora, la directora de esta investigación, de este proyecto, pues nos vino a hablar Macarena Lara, que está aquí presente. Bienvenida. Hola, bien hallada. Fíjate, en abril viniste Sí, para hablar de un proyecto que teníais que se estaba realizando de prospección allí y quedamos pendientes, recuerdo yo la última conversación, de si ibais a excavar algo y me dijiste que bueno, que sí, que algo se atisbaba, ¿no? Sí, estamos ahí en proyecto, algo se estaba elaborando y al final pues hemos realizado 2 campañas esta anualidad. Y bueno, si te parece, y para que nos situemos todos como siempre, y empecemos por el principio como tiene que ser, vamos a ir viendo imágenes para recapitular cómo empezó todo esto con unos mapas, claro, porque os fuisteis allí, a esa parte de la sierra en concreto, alrededor del lago de Borno, donde está Arco de la Frontera también. ¿Qué poblaciones más o menos tocabais, Macarena? En concreto 4 municipios, Arco de la Frontera, Borno, Villamartín y Puerto Serrano. Ahí vimos que, bueno, salisteis en prensa y todo, en prensa internacional incluso. 50 yacimientos, más de 50, de ellos 10 nuevos, ¿no? Sí, totalmente inédito porque algunos es cierto que sí que se habían prospectado, se conocían por la población local en los años 80, años 90. Lo que hicimos fue volverlo a revisar, documentarlo cartográficamente, ubicarlos con un sistema de coordenadas actualizado e incluirlos en la base de datos del sistema de información geográfica. Claro, y ahí estamos viendo imágenes de dron, claro, que os pateasteis hectáreas y hectáreas. Muchas hectáreas. Entre ellas encontrasteis, estructuras no monumentales de monumentos, sino grandes y llamativas como esta. Sí, esto en Puerto Serrano, grandes estructuras de opus camentico con cemento, ¿no? Hormigón. Claro, cemento romano. Hormigón romano. Recogisteis toneladas. Recogimos muchísimas cajas de material mueble, ¿no? Ahí está la estructura, ¿no? Que estamos documentándola con los jalones. Claro, y hablamos de que visteis todo el plano general de la zona. Y claro, había que decidirse ahora. El siguiente paso es, bueno, de los 10 nuevos, o de todos los 50 estos, ¿cuál vamos a excavar, no? Claro, una vez que tiene ya toda la carta, digamos la carta arqueológica de ese entorno de Borno, bueno, de Borno, Arcos y Villamartín y Puerto Serrano, de todo el entorno de lo que nosotros llamamos el trazado medio del río Guadalete. Eso. O la cuenca fluvial media, planteamos el siguiente paso, que es el siguiente paso de una prospección, que excavamos, porque claro, la recogida de material de la documentación arqueológica era en superficie. Eso te permite tener una visión general de lo que pueda haber, conexiones entre territorios, entre yacimientos, pero ahora hay que excavar. Y además, sin haber excavado, decir, bueno, esto puede ser una villa, esto puede ser parte de un acueducto, un sistema fluvial, o sea, de agua, esto puede ser, ¿qué nos interesa más? Bueno, ¿estuvisteis pensando un ratillo o lo teníais claro, más o menos? Hombre, barajamos varios yacimientos arqueológicos y al final pues nos quedamos con el que hemos comenzado a excavar, pero los otros no los descartamos, todavía claro, estamos iniciando. En la carta de Reyes está, ¿no? Exactamente. Claro, porque tenemos más imágenes para ubicarnos en el territorio, es muy importante. Estamos hablando de El Cañuelo, que es una zona en sí de lo que sería el lago, el embalse. Bornos lo vemos ahí a la izquierda, está muy cerca, ¿no? Está muy próximo al pueblo, a Borno. Está justo en la ribera, ahí se puede ver la imagen general, el yacimiento ahí en primer plano y al fondo el pueblo.
Esta es una de las últimas imágenes de hace prácticamente 2 semanas. Claro, incluso aquí lo vemos desde dron, venimos desde el pueblo. Sí, efectivamente. La lámina está amaneciendo para que vean que los Amaneciendo. arqueólogos trabajan con el mínimo rayo, ¿no? Había que aprovechar. Sí. Había que aprovechar. Y nos estamos acercando, lo verán el yacimiento. Claro, el sitio, uno paisajísticamente es espectacular. Lo tenía todo. Luego hemos visto, porque la verdad que nos llamó mucho la atención en el primer programa, que se veía la forma estructural de lo que entendemos, por muy mínimo que sepamos, que era una casa, una villa, algo construido por el hombre de forma rectangular. Se veían las habitaciones, el peristilo, el patio, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y muchas dependencias más. Se veía, ¿no? Se veía claramente en superficie, no solo allí in situ en campo, sino también, sobre todo, con los vuelos de dron. Con los vuelos de dron. Y se ve perfectamente la estructura, la forma, posibles habitaciones de otros espacios que no se ven así a simple vista. Y sí, vamos, es un yacimiento espectacular, tanto por el paisaje, como has comentado anteriormente, y sobre todo, bueno, porque tiene un gran potencial arqueológico, se observa perfectamente. Claro, en este plano se ve más o menos el rectángulo que forma la carretera también, ese camino rural que parece que rodea además a la villa. Además, para explicar a los televidentes y a todo el que quiera, una villa entendemos también que puede estar en la ciudad, ¿no? En la urbe. La vemos, la villa de Nerón, ¿no? Estas grandes villas de los emperadores, etc. Pero también están las rurales. ¿Qué características tienen en sí las rurales? Bueno, está la villa, que puede ser solo dedicada al espacio de vivienda, como es el caso, bueno, pues la villa de Nerón, otras villas. Normalmente la villa suele estar a las afueras de la ciudad, o sea, del entorno urbano, pero las próximas sí que son zonas, sobre todo especialmente zonas de habitáculos, residencias, y después están otras aglomeraciones menores, que pueden ser villas, las villas rústicas, que tienen 2 grandes espacios: el espacio de la zona donde vivía el dueño de la villa, la zona residencial, y el espacio de explotación. Para entenderlo, y las comparaciones son odiosas, pero es que en Andalucía tenemos un edificio, el que nos simboliza, la Barraca en Valencia, ¿no? El cortijo andaluz es lo más parecido que hay en el Mediterráneo a lo que sería una villa romana. Efectivamente. Pero calcado. Calcado, o sea, la zona, además incluso los espacios, claro, la distribución de los espacios, el patio central, alrededor del cual se disponen las estancias, que es la zona normalmente donde se vivía, ¿no? Donde se residía con las habitaciones, y después el otro espacio, que es la zona productiva, con el ganado, con la zona de cultivo, los almacenes de todos los excedentes de la producción. Si hay ganadería, si no, ya depende a lo que se dedique cada una. Pero es que es calcado, es que ni en Italia encontramos este tipo, ¿no? O en Grecia, o sea, en el Mediterráneo, un edificio que guarde tanto la memoria. Evidentemente estamos hablando de terratenientes, ¿no? Gente que controla un espacio, ¿no? Sí, hombre, sobre todo por las dimensiones de la villa. La villa tiene 3,5 hectáreas. Wow. Entonces, de grandes dimensiones. También el material que hemos encontrado, material, bueno, pues cerámico principalmente, también alguno metálico, que, bueno, pues aportan indicios de que era una persona de alta clase social. Según la zona productiva, el área lo que producía, que no lo sabemos todavía, claro, pero todavía estamos no. en ello, estamos en una fase inicial, de grandes dimensiones. Parecía que esos excedentes que producía los vendía todo el imperio. Claro. No era de autoconsumo, ni tampoco regional. El proyecto va de eso, de cómo del Guadalete sale hacia la bahía de Gades, vamos a llamarla así, y de ahí a todas partes al resto del imperio. Desde Britania hasta Palestina o Egipto, ¿no? Sea lo que sea que producían, que en eso estamos todavía. También el yacimiento está en un sitio ideal para un pueblo como es Bornos, que está a 1,5 kilómetros, algo. Tú me decías fuera de cámara que iba gente andando incluso el pueblo a visitaros, y eso le viene muy bien al pueblo, ¿no? Y al propio yacimiento, recíproco, ¿no? Sí, hombre, el yacimiento está muy cerca, de hecho es una zona que va mucha gente del pueblo, no solo para vernos a nosotros, cómo excavamos, interesarse qué es lo que tienen, porque también tienen curiosidad por conocer su pasado tan cercano. Va gente, bueno, con los niños a caminar, a pasear, zona de recreo, ¿no? Con los animales, con los perros, allí por la zona. Es una zona muy amplia en la ribera del Guadalete,
Y bueno, también están los parapentes y bueno, hay mucha actividad en el entorno. También tenemos compañía de animales, de las vacas, de los caballos que nos visitan por la mañana. Sí, se acercan por la mañana a vernos y a lo largo de toda la mañana. Y es una zona que está muy próxima al pueblo. Y el alcalde, por ejemplo, la gente del pueblo, o sea, han colaborado incluso, ¿no? Sí, una de las cuestiones importantes que queremos resaltar, ¿no? Aquí públicamente es reconocer al ayuntamiento la colaboración, porque gracias a esa colaboración, para que nosotros podamos desarrollar nuestras investigaciones, las excavaciones, nos hemos podido alojar esas 2 semanas, o en total la totalidad de un mes, 2 semanas y 2 semanas las 2 campañas, y también la manutención, bueno, pues ha colaborado, y en otras colaboraciones menores que ha tenido, hemos podido llevar a cabo las investigaciones. Claro, con la idea de, lo veremos al final del programa, con la idea de la evolución del yacimiento a ver a dónde nos llega. Bueno, está la UCA, por supuesto, Junta de Andalucía también, ¿no? Sí. O sea que el proyecto ha despertado... La última colaboración de la Junta de Andalucía, por supuesto la Universidad de Cádiz del principio nos apoya, y otras instituciones vinculadas con la universidad, CEIMAR, también INMAR, y ha suscitado, bueno, un gran interés porque parece que tiene lo que nosotros estábamos reclamando desde el principio, que es un entorno que combina historia y paisaje, claro, y medio ambiente. Brutal. O sea, lo tiene todo para ser un espacio que se pueda musealizar, es un espacio agradable, vas caminando, tienes el Guadalete, los pajaritos, los árboles, tienes patrimonio, lo tienes todo. Hasta deporte. Y además nosotros te agradecemos el acceso a las imágenes, a toda la información, porque estamos viendo una excavación no de urgencia, no como las que vemos aquí en la ciudad de Cádiz, que venga rápido, que tienen que construir, sino con un proyecto, lo hemos visto desde el inicio, que estabais prospectando y habéis comenzado ya a excavar. Pero claro, antes de excavar, Macarena, viene un trabajo muy duro, ¿no? Hay que preparar la zona. Venga, ya habéis elegido el cañuelo, tenéis todos los permisos, etcétera. Hay que preparar el terreno. ¿Y el terreno estaba perfecto o...? Bueno, pues hay que preparar el terreno. Lo primero que hay que hacer, normalmente que se suele hacer, es desbrozar todo el yacimiento o parte del yacimiento. En este caso tenía una gran afección por arbustos. Ahí los vemos. El verdadero, incluso de un gran tamaño algunos, ¿no? Sí, de un gran tamaño, y lo primero que había que hacer obviamente era preparar la zona de intervención. Fíjate qué bien se ve, se ve perfectamente, pero claro, a ras de suelo... A ras de suelo tenemos esos problemas, ¿no? Que está afectando bastante al patrimonio, al registro arqueológico, es decir, a toda la secuencia, claro, las estructuras a la tierra, las estructuras. Y entonces el primer trabajo fue, gracias a la colaboración también de personal del Ayuntamiento de Borno, que ha colaborado en el desbroce, y parte de nuestro equipo, conseguimos limpiar todo aquello. Es que es increíble, ¿no? Limpiar. Ahí vemos la imagen primero con la arboleda, vamos a llamarlo así, sí. Y luego ya la vemos ya limpia, donde, claro, se va a apreciar incluso hasta perfectamente el rectángulo, ¿no? La excavación. Sí. Incluso, bueno, y sobre todo que está concentrado en la zona residencial. Claro. Se ve ahí muy bien que está muy concentrado, y parte en la zona productiva, pero sobre todo en esa zona ahí se ve perfectamente en planta. Y Macarena, la pregunta que a mí me gusta hacerle a los arqueólogos, yo me acuerdo una vez a Paco Sibón en la catedral, al difunto Paco Sibón, que estaba a punto de excavar en Calle Ancha, qué soñaba, qué quería ver, antes de abrir, ¿no? Antes de abrir ese tesoro, que para nosotros es cualquier yacimiento, pero ¿qué soñabais o qué pretendéis buscar o qué información? El sueño, del arqueólogo. El sueño, no la realidad. No, el sueño, no hablamos de la realidad. Hombre, un mosaico, ¿no? Claro, yo creo que un mosaico, un tesorillo, una escultura incluso, ¿no? Pues siempre. Bueno, claro. Todo aporta, pero claro, tenemos que tener algún tipo de recompensa, ¿no? Encontrar unos restos arqueológicos, material así. Bueno, ya esto es un gran premio. Sorprende a todo el mundo. Ya esto es un gran premio. Pero el otro es el regalo. Eso. La que lo haga diferente, ¿no? Sí. Que lo haga diferente. Hombre, tenemos la esperanza. Claro. Obviamente se ha excavado muy poco, un porcentaje muy pequeño, y solo, bueno, encontrar ahí el peristilo, las columnas, después del desbroce. Y bueno, cuando iniciamos la excavación,
también nos sorprende porque hay mucho contenido in situ y bueno, se agradece obviamente. Bueno, y después de este desbroce, que llevaría mínimo un día o dos, ¿no? Porque yo... Una semana completa, Una semana. mañana y tarde. Mañana y tarde con la... Bueno, una semana entera. Luego viene, claro, antes de meter el pico en la pala, utilizamos tecnologías, ¿no? Hoy día que se llaman tecnologías no invasivas, no hay que escarbar ni que arrancar ni nada, que bien las conocemos aquí ya. El dron, magnífico dron que sirve para muchísimas cosas, y también el escáner, ¿no? Hay otras muchas más, pero estas dos indispensables y que en la universidad además tenemos este servicio, ¿no? Sí, nosotros lo que hicimos fue primero hacer georradar, hicimos georradar por casi todo el yacimiento, queda alguna zona por finalizar, y también hay con el servicio de drones de la Universidad de Cádiz realizamos un vuelo de LIDAR y un vuelo multiespectral. LIDAR, este es el infrarrojo o etcétera, láser, Sí. que hace un barrido, ¿no? Y nos va dando algunas lecturas de lo que de las estructuras que hay en el suelo. Este es el del georradar, Este ¿no? es el concreto del georradar, sí que lo hicimos, y ahí, por ejemplo, en esa zona que hay una acumulación de piedra que se ve ahí al fondo, y justo de donde está el dron, se ven como dos conjuntos estructurales grandes y parece que no había nada, porque se ve ahí vegetación, y sin embargo, el georradar sí que nos indicó que había estructura, o sea, que había Claro, estancia. le voy a pedir al compañero que me lo pare aquí. Venga. Porque, aparte del logo, que ahora hablaremos del logo, que nos está acompañando en todo el programa, vemos la pars rústica, que traducido resulta la parte... La zona productiva, la zona rústica. La zona rústica, donde vemos esas estructuras que pueden ser de graneros o cualquier tipo de habitación, ¿no? Que Sí, nos valga... algunas de las zonas que hemos excavado, la zona donde se ve 3 líneas más proyectadas, más largas, ¿no? Digamos un edificio así alargado, tiene muros muy potentes, esta zona rústica. O sea, de un grosor importante. De un grosor importante, de 1 metro cada muro. Wow. Lo normal es 40 o 50 Porque centímetros. soporta una gran altura, ¿no? Mucha altura y también mucho peso. Mucha presión, claro. Entonces necesita, bueno, pues tener una base sólida, ¿no? Y sí que parece, por la forma que tiene, esas estructuras así alargadas, estancias alargadas, que puede ser un hórreo, que es un granero. Claro. En la zona de almacenaje de lo que se produce. De lo que sea, que no lo sabemos todavía. Y la otra parte, la parte doméstica, que quizás a todos, a los televidentes, a mí incluso, nos llame mucho la atención porque esperamos encontrar, como te decía, un mosaico, un pendiente, algo de la vida cotidiana de estos romanos de la Sierra Gaditana, pero claro, quizás la que más datos nos dé de cómo vivían era la parte rústica, ¿no? Sí, claro, la parte rústica El nos por qué proporciona. son ricos, entre comillas. Efectivamente, que comerciaba con Roma o con el resto del imperio, incluso que compraba, ¿no? Porque Claro. también podía comprar incluso del Valle del Guadalquivir o de otras zonas del imperio. Y eso nos lo va a dar efectivamente la zona rústica. Pero es que se ve estupendamente, ¿eh? Ese Sí, gran sí, sí, rectángulo dividido en su interior por varias habitaciones, llamémoslas así, cubículos, con un patio, que este sería el del sur, ¿no? El de abajo, y arriba sigue. Sí, arriba continúa. Está como dividida en dos, ¿no? Parece que está dividida en dos, que tiene dos, no sabemos si son 2 patios. Vamos, es habitual también. Sí, sí, no es descartable, obviamente. Vemos otras habitaciones exteriores que, bueno, pues... Bueno, eso continúa, obviamente, Puede eso es ser, lo que ¿no? se aprecia en superficie y comparte, bueno, estamos todavía terminando de procesar el LIDAR y el puede vuelo haber más multiespectral. y más. Sí, hay más estancias seguro porque se aprecia algo, se intuye en campo. Pero claro, hay que dibujarlo. Obviamente nosotros no nos aventuramos Todavía no, claro. a todavía es muy dibujarlo hasta que temprano. no se vea bien, ¿no? Pero que sí que se ve muy bien que hay estancias alrededor de al menos de un patio, no sabemos si hay un segundo. Es que, claro, en el de atrás, en el que vemos más arriba de la pantalla, hay un edificio de repente rompiendo todo el esquema. ¿Y eso? Sorpresa. Bueno, pues la arqueología tiene sorpresas. Siempre tiene sorpresa. Entre ellas esa, ¿no? Que se ve perfectamente que hay varias estancias y Que son conjuntos, posteriores, edificios ¿no? que son posteriores y que tienen una orientación totalmente distinta. Totalmente, vamos, Entonces, totalmente. Eso sí parece que corresponde a el momento que se abandona la villa, siglo Eso te II, iba a decir, sí. o aproximadamente, según lo que nos aporta el registro Después de arqueológico. Cristo, ¿no? Después de Cristo, una vez que... Porque claro, aquí estamos hablando de lo que nosotros hemos visto
en campo una vez que hemos excavado, pero queda la parte de laboratorio, de procesar todo el material, Que va a dar de otras dataciones. procesar las dataciones de las monedas, incluso queremos procesar, bueno, pues hacer análisis del individuo que apareció, que ahora hablaremos. Ahora lo veremos. Entonces, bueno, todo eso nos va aportando análisis de la Tierra, todo eso nos va aportando Claro, información, va montando la historia Eso, que nosotros tenemos que ir contando, ¿no? por ahora todo indica que puede acabar, la hemos puesto así lateral para que se vea todo el contexto completo de todo. Estamos hablando de, ¿cuántas hectáreas dijiste? 3,5 hectáreas. Para la comparativa, 3 campos de fútbol y medio, que es enorme. La parte que está edificada, no hablamos de los terrenos de viñedo o de olivos o de lo que plantaran, trigo o vete a saber. Eso no lo sabemos, pero se sabe que otros compañeros en otros equipos de investigación, sobre todo en interior, Están investigando. Investigan y tienen técnicas para reconocer y poder documentar esas zonas que estaban cultivadas. Que eso, obviamente, es una línea futuro que queremos llevar a cabo. Claro, es que hay que saber de dónde saca, qué es lo que se plantaba ahí. La verdad que es alucinante. Ahí pueden buscar en internet si quieren villas rústicas romanas y van a ver algunas que eran impresionantes. Tanto la parte doméstica, verdaderos palacios en medio del campo, como la parte rústica con unas dependencias increíbles de caballeriza, de corrales, de todo, ¿no? De todo, ¿no? Había que exprimir, ¿no? Sacar el dinero al campo. Claro, el terreno es enorme, hemos visto la parte laboral. Todo esto, más que nada, lo veis en la primera campaña, que es en mayo, ¿no? Sí. ¿En mayo hasta dónde llegáis? Nosotros en mayo realizamos 3 sondeos arqueológicos y excavamos. Claro, ¿el objetivo cuál es? Conocer la funcionalidad de la villa, tener un registro que nos permita decir, pues hay varias reocupaciones o monofásico. Normalmente monofásico es de un solo momento histórico para que la gente me entienda, ¿no? Entonces, nuestra idea es excavar en las 2 zonas, en la doméstica y en la productiva. Combinar, efectivamente, para intentar ir delimitando. Entonces, lo que sí sabemos es que en la zona del patio central, que es el peristilo, hay un abandono en el siglo II y una vez que se ha abandonado, en un impasse, todavía no lo sabemos, pero a lo mejor 40 o 50 años, estoy hablando. Por hablar. En un impasse de esa cronología aproximadamente, incluso a lo mejor, seguramente de menos de 100 años, hay una reocupación, que son esas estructuras que tienen otra orientación, pero con una gran sorpresa, que encontramos un enterramiento en la zona del peristilo, que corresponde al siglo III después de Cristo. Entonces, hasta ahí es donde llegamos. Otro de los edificios pues tiene un gran vertido, que parece que han desmantelado una de las estancias o varias estancias, posiblemente la cocina o algo así parece, de la villa de época alto imperial, siglo I y II, y lo han vertido en esa habitación. Fíjate. Entonces, vamos viendo cositas, porque también cuando empezamos de cero un proyecto, nosotros nos tenemos que hacer en el sentido de conocer la dinámica del yacimiento. Entonces, ahora cuando afrontamos la segunda campaña, lo afrontas de otra manera, porque ya conoces más o menos el registro, sabes hasta dónde puede llegar el nivel de uso, el suelo, los posibles mosaicos. Nunca sale un yacimiento limpio, es decir, eso es que la villa estuviera y se enterrara y nadie nunca la tocara. Siempre se replanta encima de otra manera, ¿no? Es increíble. Siempre, ¿eh? Así es el ser humano, claro. La cuestión es, sabemos cuándo, evidentemente tienes muy pocos datos, acaban el 2, vamos a decir, ¿cuándo comienza? Todavía no, hay que llegar abajo, ¿no? ¿Cuándo comienza? Por ahora, los datos que tenemos, siglo I después de Cristo, por ahora. Pero no es descartable que sea de una fase un poquito anterior, como mucho será finales del siglo I, antes, o sea, justo en el cambio de era. En el cero vamos a arriesgarnos. Que seguramente en un próximo programa, cuando hayas estado más, lo cambiemos seguro. Lo cambiemos seguro. Nos habla de un Gades, te hablo de la zona de Gades, y hablo de la provincia también, y el Bajo Guadalquivir, etcétera, que está potentísimo. O sea, aquí el comercio, lo vimos con las ánforas oleicas, que hablamos hace muy poco, está a tope, ¿no? Hay mucha exportación, muchísima.
hay muchísima exportación e importación tampoco. Importación, no nos claro, olvidemos, claro, no estamos nos haciendo olvidemos dinero. porque, fíjate, hablando de esta importación, muy curioso que nosotros en la zona productiva, además ha aparecido en los dos sitios, en dos sondeos totalmente distintos, en cada extremo, un fragmento de una lucerna y aparece en la zona rústica y es una persona portando una ánfora. Una ilustración, bueno, un diseño que también apareció aquí en el testacho liútico de Gades, Fíjate, en el ahí en el olivillo, olivillo. que sí que está completa la ¿Muy pieza. parecidas o calcadas? Igual. Ay, bueno, igual. increíble. Entonces se ve, lo que pasa es que la de aquí está completo el disco, en la zona frontal, digamos, la base, y se ve que está portando la ánfora. Y allí aparece exactamente igual en las dos zonas. O sea que más Marine Rure ya no puede imposible. Ser. La conexión es directa. Bueno, es increíble. Vamos a parar aquí porque después de la publicidad vamos a ver esos sondeos, vamos a ver a ese individuo tan misterioso, pero del que, claro, todavía no sabemos nada y algunas cosillas más, y vamos a ver también la parte doméstica un poco de cómo funcionaba todo esto. Así que vamos a hacer un pequeño descanso, ustedes vayan a un pequeño ágape si quieren, pero vuelvan enseguida que van a ver el interior de esta villa. Así que volvemos enseguida. Pues ya de vuelta, nos vamos de nuevo a Bornos, nos vamos a orilla de ese pantano, de ese lago, de ese embalse. Estamos en la villa del Cañuelo, que por cierto, claro, yo supongo que serán topónimos del sitio, Macarena, pero el nombre, ¿a qué se debe la villa? Efectivamente es un topónimo del lugar, del sitio, es una ¿no? fuente Claro. Que está justo en la parte, una fuente que está en la parte un poquito más abajo, inferior, ¿no? de la villa. En el vuelo de dron, ¿no? Creo que se ve. En el vuelo de dron se ve una estructura que está justo enfrente y, bueno, parece una estructura asociada a una cisternas hidráulica para acumular agua y posiblemente, bueno, esté vinculada con esta fuente que abastecería a la villa. Claro, porque hay que tener en cuenta que el embalse no existía, era Guadalete puro abajo del valle, un poco más abajo, y necesitaría subir agua para, bueno, si tienes animales, para la propia casa, bueno, en fin, para el uso, ¿no? Para el uso cotidiano, el uso diario. Claro, una casa sin agua, pues no puede ser, es normal. Y otra cosa, tenemos en el programa de fondo una liebre, yo decía un conejo, como se nota que no sé de tierra adentro, una liebre, que es vuestro logo, ¿no? Habéis elegido, ahora casi todas las excavaciones tienen un logo, la vemos aquí encima mía. ¿De dónde sale esta liebre? Bueno, pues la liebre sale, es un diseño de una terracilla, de una cerámica, una vajilla fina, sí, de buena, lujo, la buena, y nos apareció la liebre. Bueno, pues consideramos que podría ser un buen diseño para hacer el logo del proyecto. Lo malo que aparezca el mosaico y ahora la tengáis que... Ojalá, ¿no? Bueno, pues tenemos varios. Pues se cambia, 6 varios, ya está. Bueno, pero íbamos con los sondeos, nos habíamos quedado pendientes. Dijiste que la primera campaña 3, ¿no? Sondeo. Y la segunda campaña, que acabáis de terminar ahora, habéis hecho septiembre-octubre, una buena fecha. Claro, habéis metido otros 3, ¿no? En total creo que son 6. Vamos a ir viendo imágenes en general, además de todos ellos, porque la idea era esa. Cuando tú llegaste, ahí vemos, le pido al compañero además que me la pare un momentillo, en la zona, que ahora nos acercaremos y la comentaremos, en la zona doméstica, que es aquel rectángulo de la izquierda, vemos cuatro de ellas, y abajo, en el límite de la pantalla, 2 que sería la parte de trabajo, vamos a decirlo así. La parte de trabajo, sí. ¿Esto tiene alguna matemática? Yo sé que hubo una niña de 5 años que te preguntó, ¿por qué aquí y no allí? ¿O esto más o menos por intuición? No, nosotros realizamos antes los vuelos de dron, las técnicas no invasivas. Zonas calientes, ¿no? Efectivamente, así, ¿no? entonces nosotros, bueno, a partir de los objetivos que te planteas para delimitar la villa, conocer las áreas funcionales, pues hace un poco, intenta eso, distribuir los sondeos para ir conociendo un poquito más el yacimiento. Y no tener ninguna matemática, simplemente, bueno, pues ir
equilibrando el conocimiento que se puede adquirir de la zona residencial Claro, o una doméstica adelante, una detrás, con por la el zona, centro. efectivamente. Aquí vemos la parte laboral, vamos a decirlo Sí, así. la parte rústica con esos dos grandes sondeos. Que se ve perfectamente sí, la se ve muy estructura, bien. ¿eh? Yo creo que ahí todavía no está excavado esas dos. No, aquí no están Aquí no excavados. están excavados, pero Aquí se ve no muy están. bien. Ni desbrozados, ahora los vamos a ver en cómo van a cenital. cambiar. Y está la parte doméstica, como decíamos. Sí, la parte doméstica, aunque el sondeo 6 está en el límite de la parte doméstica con la parte rústica o, Vete tú a o saber. doméstica circundante. Nosotros Ahora nos ahí ya vamos a nos acercar. atrevemos, que yo creo que eso es lo bonito de la arqueología y de la historia, ¿no? Preguntarte, ¿no? No todo, no iba a salir una villa sola, no iba a ser todo matemático y singular, sino que es muy singular, ¿no? Porque te van a aparecer elementos que no esperabas en un sitio, que hace esta estructura al lado de la puerta de entrada, si es la puerta de entrada, que hace esto aquí, que hace allá, que hace un señor enterrado en el peristilo, en el patio de la casa. Por muy querido que fuera, los romanos no solían hacer eso. No. Otras culturas sí, pero los romanos no. Tienen la ley de las 12 tablas para algo, para cumplirla. Y claro, nos vamos a ir a la parte doméstica, aunque estamos viendo aquí, vamos a ver las siguientes imágenes, porque la parte doméstica es la que seguramente surjan más preguntas del público que va a veros, que ahora hablaremos de ello. La parte doméstica, que la vemos ahí abajo, normalmente la villa, claro, tenía dependencias como, bueno, los dormitorios, vamos a decirlo así, con el nombre actual, la cocina, me hablabas. La zona del patio. La zona del patio, el peristilo. El patio jardinado con una fuente, el peristilo, la entrada, todas esas dependencias. El triclinio, que también es una... Claro, el comedor, llamémoslo así. El comedor, sí. Y ahí os vemos y vamos viendo, bueno, para empezar, el grosor de los muros es increíble, ¿no? Sí, el grosor de los muros y además la técnica constructiva es espectacular. Es buena, muy ¿no? sólida, sí. Es buena, es muy sólida. Este es el peristilo. ¿Ven ustedes? Sí. Una columna, un espacio, una columna, un espacio. Ahí la compañera, como va encontrando esa basa, ¿no? Sí. Sí, se ve perfectamente, bueno, en ese líneas, extremo hay la parte de una cedra, una posible cedra que está ahí en superficie, con el muro perimetral, que es sólido, la columna, otras estructuras que ¿Y están... la línea cómo va para allá? Y la línea, perfectamente con las columnas y los muretes que unen los intercolumnios. Matemáticamente sabes dónde debería de estar la siguiente basa. Sí, sí, porque además eso sí lo hemos calculado y está en una distancia de aproximadamente unos 3 metros. O sea que... Calculando, puede que falte alguna expoliada o destruida. Que coincide totalmente. Sin embargo, el resto de la columna no está caído ni nada, sino que fue seguramente reutilizado, ¿no? Sí, ahí por ejemplo estamos viendo en ese sondeo que esa columna que se observa ahí en planta está desplazada y reutilizada en el siglo III. Y además, en esa zona, le voy a pedir al compañero que pare, nos aparece de repente por sorpresa, yo no sé cómo, qué causó esto en plena excavación. Oye, me has tenido una sorpresa, tú no esperabas esto ahí, ¿no? No. A este señor, perdón, esto no, a este señor. O señora. No, ni yo ni nadie nos esperábamos, vamos, para nada que hubiera un enterramiento. De hecho, pensamos que podían ser a lo mejor eso, no sé, de fauna al principio cuando empiezas a excavar. Pero claro, siempre tienes que tener precaución. Claro. Entonces fuimos excavando, eliminamos pico, obviamente, porque íbamos bajando poco a poco con el pico y continuamos excavando poquito a poco, descubriendo el enterramiento y vimos que efectivamente estaba en posición primaria, que estaba bien enterrado porque se ve que tiene los pies cruzados, con las manos bien colocadas y posiblemente, bueno, pues en un sudario, ¿no? Porque parece es decir, que esto no ha sido un entierro, que te digo yo, imaginando todo lo que puede ocurrir, un asesinato o algo, o un enterramiento rápido que lo tiren a la fosa y punto, sino que hay un proceso ahí, ¿no? No, hay un proceso... Un ritual. Un ritual de enterramiento porque efectivamente está bien claro, colocado. Si no estuviera metido en sudario, tendría las manos a los abiertos, lados. Los pies, por ejemplo, tampoco los tendría cruzados, en que se ven perfectamente ahí. Lo que sí le falta es el cráneo, que se lo hemos encontrado algunos restos óseos. Bueno, estuvo. Pero bueno... y ahí asociado a algún elemento ritual, por ejemplo... en primero de romano, ¿moneda? ¿Hay algo por ahí cerca? Muy cerca parecía una moneda, muy cerca.
¿Puede estar asociado? Puede, posiblemente, Están porque pasando además 1800 años. Tanto el material arqueológico, o sea, cerámica y otros materiales que aparecen en ese nivel, una vez que ya lo levantamos, lo documentamos completamente y se levantó, y la moneda son de la misma cronología, siglo III. Por lo tanto, lo que sí parece que una vez que la villa está abandonada, al menos lo que hemos excavado, la zona residencial o doméstica se reocupa en el siglo III. Esta zona con al menos un enterramiento, aunque no descartamos más, obviamente. Claro, es que si al lado aparece otro y otro... Porque además está pegado a la exedra, a ese arco, a ese ábside que está en ese extremo, y las estructuras que al principio del programa veíamos que tenían otra orientación. Fíjate. Entonces, hay una reocupación importante, una pequeña necrópolis en el siglo III. Vete tú a saber, ¿no? Claro, es que queda mucho por saber. La cuestión es que es lo bonito, es que nos pone esta sorpresa, que también, bueno, puede hablar muchísimo de esto. Claro, ahora se lo enviáis a otro subequipo que tengáis, ¿no? Para estudiar los huesos. Claro, el especialista, el antropólogo, es el que estudia los huesos, estudia la fauna. Puedes llegar la a saber si este hombre ha bracofauna. trabajado en el campo Claro, incluso. claro. Es Nosotros lo vamos a analizar. Lo vimos aquí con Annie Nouveau cuando estudiaron el cadáver, digamos, del sarcófago. Digo, no, este señor tiene tantas lesiones porque pudo haber estado tal. O sea, podemos saber más o menos si está en un contexto rústico, si trabajó en el campo o era de esa otra parte más administrativa del sitio, o quizás el dueño, o vete tú a saber, ¿no? Sí, vamos, a través de los estudios hoy día y de los análisis se pueden obtener el ADN, cronología del enterramiento, o sea... Impresionante. Impresionante. Bueno, recapitulando, es decir, tenemos la que vemos, la villa romana que vemos en el rectángulo, datación aproximada de siglo I, siglo II, luego un abandono, una nueva estructura arriba que no tiene la misma forma, que la situamos en el III. Una nueva reocupación en el III y un abandono definitivo en el siglo V. Hasta el V. Cuidado, que hay casi 500 años de historia ahí. Sí. En el V. Claro, y esa dependencia más nos contará quizás otra historia o parecida, porque también es de carácter agrario, ¿no? Supongo. Sí, es de carácter agrario, carácter menor. ¿Pero es doméstica también esa? Todavía es no que habéis no lo metido sabemos, porque claro, la zona que hemos excavado está asociada al enterramiento. Ay, claro. De las otras estructuras que están un poco más al norte, en el otro extremo, que tienen otra orientación, pretendemos excavarla para ver, cotejar esa información y saber si pertenece, se puede asociar al enterramiento o son coetáneos, pero son áreas funcionales totalmente distintas. Claro, cuando yo hablaba de otros compañeros que van a estudiar el elemento óseo en este caso, vosotros, el equipo que estáis allí, que ahora los vamos a nombrar, casi todos por lo menos, y dependéis también luego, el laboratorio, sois vosotros, pero como tú decías, si encontráis semillas o restos de tal, esto el estudio del polen, estos estudios óseos, estos estudios cerámicos, de todo, ¿no? Sí, claro, nosotros hacemos estudios cerámicos, el estudio de la mayor parte del volumen de material arqueológico que se documenta, pero obviamente no sabemos de todo. Claro. Entonces, además, ahí radica la importancia de la interdisciplinaridad, ¿no? De trabajar muchas disciplinas para reconstruir la historia. Entonces, nosotros vamos a hacer análisis también, hemos recogido sedimentos para enviárselo a otros especialistas, a otras universidades o incluso centros especializados en realizar determinados análisis para obtener esa reconstrucción paisajística o, claro, por ejemplo, a través del polen o qué producían, que también se puede saber a través de... Que es la respuesta más todo importante, eso lo contiene la tierra, aunque nos parezca mentira, ¿no? Muchas veces la gente le llama la atención porque mimamos tanto la tierra, pero la mimamos porque ahí es donde radica la información. Entonces, todo aporta. Entonces, todo eso lo haremos en el próximo año, procesaremos toda la documentación de estas dos campañas de excavación, porque claro, continuaremos excavando y obtendremos más resultados. Claro, recuerdo yo en la Villa Marítima de Trafalgar, otro tipo de villa, muy exclusiva además, cómo recogieron de cenizas y de fondos de estructura, recogían tierra pura, porque ahí
va a hablar de todos los elementos que han estado depositados, ¿no? La verdad es que al milímetro. Hablamos del equipo, evidentemente, tú que eres la directora, que eres profesora de la Universidad de Cádiz, en la rama de arqueología, pero te acompaña de doctorados, doctorandos, de todo, ¿no? Nos acompañan otros profesores, otros investigadores, Salvador Domínguez Bella, catedrático de la Universidad de Cádiz de Geología, Eduardo Molina, también profesor de Geología de la Universidad de Cádiz. Impresionante, de verdad. Los conozco, son geólogos, como decirlo, aunque cada uno con su especialización, pero es alucinante verlos como en lo suyo, en la identificación de minerales o de rocas, etcétera, como lo dejan a uno increíble, alucinante, pues alucinante. Sí. Y otros compañeros como por ejemplo José María Gutiérrez del Museo de Villamartín. Claro, que es el museo de la zona además, ¿no? Claro, es el museo de la zona, el más importante del entorno, ¿no?, donde nos estamos trabajando. También otros compañeros como por ejemplo Cristina Reynoso, arqueóloga profesional. Otros colaboradores, Juan Márquez, que es un gran conocedor también, bueno, de todo el entorno de allí de la sierra, y bueno, pues, y muchos más que no se nos Y otros compañeros, yo no me quiero dejar a nadie, pero otros compañeros, por ejemplo, alumnado de grado, alumnado de máster, alumnado de doctorado, todos y cada uno de ellos aportan su granito de arena. Y aprenden aquí más que en clase incluso, ¿no? Hombre, aprenden, o sea, la práctica, claro. Es que lo que nosotros le contamos en teoría en clase tiene su función al final. Claro, entonces, claro. Ellos aprenden mucho más porque aplican la teoría, la aplican en la práctica y entienden mucho mejor todo lo que le explicamos. Porque claro, ¿por qué hacemos esto y no lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos así y no de la otra manera? ¿Por qué tenemos que hacer un dibujo? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Qué datos tenemos que tomar? Porque, claro, cuando tú empiezas a excavar, la pregunta, venga, excava, bueno, ¿y hasta dónde? ¿Ah? Claro. Ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, el oficio, ¿no? Es principal que un proyecto tenga a un equipo de estas características, un equipo que son especialistas, cada uno en su materia, sean profesores, investigadores, también investigadores del entorno, porque son grandes conocedores de la zona donde estamos excavando y además son buenos investigadores. Y después la parte formativa, que es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de la universidad, el alumnado que aporta pero a la vez se está formando. Claro. Entonces es fundamental en este caso. Y colaboraciones externas. Claro. Otros especialistas que quieran venir, que eso ahora mismo lo estamos trabajando porque claro, conforme vamos encontrando cosas, vienen los compañeros. Porque eso lo he visto yo en exactamente, no sé dónde, eso no es lo que tú piensas, es lo contrario. Exacto. Claro, es que es muy complicado. Luego cuando vamos a un museo o a visitar un yacimiento en la sierra, donde sea, vemos un cartelillo, pero detrás de ese cartelito, con unos cuantos datos, hay meses y meses y muchas personas pensando sobre este asunto. Claro, eso hay que valorarlo. Además, en los nuevos yacimientos, aparte de tener logo, aparte de estar en un entorno precioso, vienen las redes sociales o viene lo que es la divulgación, además, mientras estáis excavando. Además, yo os lo agradezco porque es la manera de acceder a un yacimiento en vivo. Y habéis pasado por la Noche de los Investigadores, ¿no? Fue hace poquillo, ¿no? Fue a finales de septiembre, sí. Y ahí había visitas, ¿no? Y estabais trabajando, ¿no? Sí, íbamos a iniciar la segunda campaña y bueno, pues planteamos una visita para dar a conocer los trabajos que estamos realizando, para dar a conocer también la villa romana, ¿no? Y el potencial que tiene, y la verdad es que fue muy exitoso, ¿no? Además, tenéis Instagram. Es que claro, la excavación arqueológica hoy día, si se levantara, ¿no? Pelayo Quintero, ¿no? Diría, pero ¿esto qué es? Hay que publicitarlo, hay que la gente se entere, ¿no? No solo la gente del pueblo, además, sino Instagram, tenéis TikTok. Tenemos TikTok, ya es bueno, lo eso último. Ya es lo máximo. Hombre, sí, no tenemos que dejar solo las redes sociales para chorradas y tal. Hay cosas muy interesantes que uno ve, ¿no? Se puede contar mucho en una red social y además es un medio y que eso se sabe sobre todo las personas que trabajamos en difusión del patrimonio, es fundamental porque es una vía actual para llegar a más gente. Y gente joven. Y gente joven, porque claro,
muchas veces en un museo va la persona que está muy interesada. Claro. Pero este es un medio magnífico, como emplea muchos museos, muchos yacimientos de prestigio, no solo a nivel nacional, no. sino a nivel internacional, y es una forma de llegar al gran público, ¿no? Y yo creo que, bueno, al menos nosotros poco a poco parece que se va consiguiendo. Sí, además es una manera de, no todos los días podemos acercarnos aquí a Bornos, pero uno de vez en cuando observa, mira, han entrado allí o han hecho esto, han hecho lo otro, ¿no? La verdad que es alucinante ver por lo menos algunas ventanitas, ¿no? Que es lo que nos aportan las redes sociales. ¿Habéis acabado la segunda campaña? ¿Una tercera? Sí, ¿no? Claro. Sí, haremos unas terceras seguro. Seguro. Ya para el año que viene, 2025, porque tenéis que estudiar unas cuantas cajas, ¿no? Tenemos bastante material y ahora hay que procesarlo, hay que continuar, bueno, para casar ese trabajo que hemos hecho en campo con el trabajo ahora de laboratorio. Y claro, este es el futuro próximo, 2025, imaginemos que en abril o mayo comenzáis unas nuevas catas, ¿no? Unos nuevos sondeos. El futuro a largo plazo, ¿qué sería lo ideal para este yacimiento? Imaginemos que consigues la financiación, que sigue el ayuntamiento, la Junta, la universidad apostando por este magnífico yacimiento. Lo ideal para su supervivencia, ¿qué sería? ¿Taparlo? Como sucede con mucho, que esto lo hemos explicado muchas veces, que a veces un yacimiento hay que taparlo para que sobreviva. O en este caso, la verdad que el sitio es espectacular. O ponerlo en valor, como se dice, ¿no? Ponerlo visitable, ponerlo con vida, ¿no? Hombre, yo creo que el yacimiento, aparte del potencial arqueológico, tiene gran potencial para ser musealizado y visitable. Es muy accesible, ¿no? Es muy accesible, tiene un entorno paisajístico espectacular, combina naturaleza con historia, y yo creo que es un lugar que hay que apostar a futuro para musealizarlo, porque yo creo que tiene todos los elementos por ahora para ser un gran candidato. Obviamente hay que seguir las investigaciones y, bueno, tiene un trabajo detrás, ¿no? Porque... ¿Cuánto quedaría en tiempo? Si lleváis un año muy mal contado o medio año lleváis, habéis avanzado bastante, pero 5, 10, 15 años... Bastante, pueden ser 10 años perfectamente. Claro, que no se trata... Mucha gente dice, pero si esto se excava y se saca... Pero es que hay que estudiar, son muchas preguntas. Hay que estudiarlo, hay que excavar con cuidado, hay que protegerlo, hay que también llevar a cabo medidas de protección y de conservación, y eso es importante, ¿eh? Porque nosotros ahora todo lo que vamos excavando se va tapando. Claro. Porque claro, está ahora mismo expuesto a todo. Totalmente. Claro, puede venir un animal, una vaca, una persona y destruir aquello. Entonces hay que tener cuidado. Y sobre todo una cosa, Macarena, está en el borde del lago, ahora estamos en sequía, creo que los pantanos están al 20%, por mucho que haya llovido esta semana. Eso es inundable, es terreno inundable. Pues sí, es terreno inundable, pero bueno, ahí es otro ejemplo en España, en otros yacimientos, que se inunda todos los años. Este por ahora, desde el 18 no se inunda. Entonces, bueno, se puede gestionar, se puede musealizar y se puede hacer visitable. Tenemos ejemplos cercanos. El pantano hasta arriba. Sí. Y bueno, los otros yacimientos se inundan todos los años. Y aún así son visitables y tiene su museo, o sea que se puede gestionar perfectamente. Más si conocemos el año pluvial en verano, que cuando está más seco es la mejor, quizás mejor época quizás para visitarlo, más turístico, etcétera. Bueno, luego habéis dado charlas, evidentemente el pueblo, por ejemplo, Bornos, ¿no? Está conectando, habéis recibido visitas de la gente de allí. ¿Están pendientes de vosotros? Sí, la verdad es que sí. Nosotros tanto en mayo y especialmente en septiembre, porque claro, ya les va sonando que vamos trabajando, que vamos haciendo. Nos ven por allí, ¿no? Nos ven por allí, por el pueblo. Entonces, esta segunda campaña hemos tenido muchas visitas de los mayores activos, de los padres de la AMPA con los niños, de otras asociaciones culturales que están en el entorno y que bueno, han mostrado interés porque quieren venir y conocer, ¿no? Conocer. También, bueno, ha venido el programa Arqueomanía, que ha venido a conocerlo, y el Canal Sierra, por supuesto, todo. Claro. O sea, que tiene una gran difusión y han sido ellos los que tienen bastante interés, sobre todo como es una zona muy conocida en el pueblo,
pues tienen gran interés por conocer su historia. Polín, yo sabía que ahí había abajo Claro. cosas, porque es que se ve. Y ahora se resuelven muchas preguntas. Mira, nos habíamos olvidado una parte, que es la parte laboral. Hemos visto la doméstica, nos hemos entretenido, porque claro, es que da para mucho aquello. Vamos a ir viendo imágenes, porque aunque parezca que es la parte, digámoslo así, más aburrida, porque ahí no va a salir, digamos que es más industrial, para llamarlo así. Sin embargo, como hemos dicho y hemos repetido y reiteramos, es la que más va a aportar. Bueno, vemos la potencia del muro, ¿eh? Sí, ¡Qué barbaridad! O sea, este edificio sería en vertical, ¿no? Un edificio alto. Ese parece un edificio en vertical que tiene una gran potencia. Esa es la lucerna, precisamente, en que donde aparece el ánfora con un portador, ¿no? de ánfora. Y es el sondeo que hemos realizado hace apenas 2 semanas. Ahí limpio. Ahí ya limpio. Wow, ¿cómo se pero nota? solo en superficie, ¿eh? Ya se ve bastante bien y que tiene gran potencia. Es decir, que... Muchísimo. ¿Y esto está en la parte doméstica? Esto está muy cerca de la parte doméstica, no está dentro. Pero nos habla de doméstico, nos habla de rural, ¿de qué? Pues en ello estamos. Nosotros hemos realizado solo una limpieza en superficie, hemos excavado un poco para delimitar la estructura y será uno de los sondeos que se Yo te lleve. preguntaba, viéndolo en foto, ¿una torreta? Y tú me decías, no, puede ser un horno, no lo sabemos. Yo bromeaba. Parece un horno. Hay restos de efectos de cocción en el entorno, pero bueno, todavía a qué estaba, qué hacía, no lo sabemos, ¿no? ¿Qué hace ahí? ¿A qué estaba destinado, qué fabricaba, no lo sabemos, pero sí se ve perfectamente que tiene una forma circular. Sí, sí. Y en uno de los extremos, que está más recto, ¿no? Ahí se ve muy bien la forma circular, con elementos de piedra. Tiene como una planta en omega, parece, aproximadamente, y esa zona que está un poco más recta, parece que es la entrada al horno. Lo que sea. Al horno, lo que sea. En principio parece un horno, ¿no? Claro, porque la villa puede tener dependencias, como digo, termas, porque sea lujosa y el dueño quiera tener unas termas propias, que bueno, podría ser habitual, puede tener cualquier elemento, ¿no? Que desee el dueño colocar allí. Y claro, la villa romana además se va ampliando al deseo, ¿no? Sí. Está el núcleo y luego... Y luego están las estancias anexas que se van ampliando, porque no hemos hablado que en la zona más pegada al sur, ¿no? A continuación del horno, se aprecian más estancias y muros potentes que se conservan aproximadamente de 1 metro de altura. De 1 metro de altura. Conservado. Hay una serie de estancias, modo de terraza, que posiblemente mirara hacia el río Guadalete. Claro. O sea, esa estancia ahí Qué listos de lujo, eran estos romanos, porque la villa marítima de Trafalgar era una delicia y esta ahí en medio de la sierra, espectacular. El día que esté la reconstrucción 3D, que esto también hay que hacerla en un futuro cuando se sepan cosas, puede ser alucinante, ¿no? Sí, nosotros tenemos la idea ya cuando se conozca un poquito más de la villa, hacer esas reconstrucciones 3D, incluso impresiones 3D, ¿no? Para que se vea el volumen de la villa, porque ayuda a la difusión, ¿eh? Ayuda a imaginarse y acompañar esos elementos que se ven en superficie como serían en origen, para que se vea la magnitud de lo que están viendo, porque es grande. Tenemos un peristilo que aproximadamente mide 17 por 12 metros. ¿Eh? Un patio de 17 por 12, sí, grande, ¿eh? Wow, ¿quién tuviera esa villa? ¿Quién tuviera? Bueno, Macarena, muchas gracias por venir. Te emplazo a cuando acabéis la 3ª campaña, porque yo estoy ávido, supongo los telespectadores también, de saber a ver qué ha parecido. Estaremos atentos y prometo hacer la visita. Vale, te tomo la palabra. Muchas gracias por venir, Macarena. Gracias a vosotros. Y a ustedes por estar ahí. Espero que disfruten de nuestra sierra de Cádiz, evidentemente, de que hay muchos yacimientos por visitar. Le animo a que busquen por ahí y se atrevan a disfrutar de ellos. Sin más, nos vemos aquí en Zona Historia dentro de 7 días.